La primera evidencia histórica de la endoterapia data del siglo XII en Al-Ándalus, en la cual ya se refleja el uso de tintes dentro del tronco para colorear las flores. En el siglo XIV, el polifacético Leonardo da Vinci, haciendo gala de sus conocimientos de fisiología vegetal, introdujo arsénico selectivamente en sus manzanos, de manera que evitaba que los ladrones robaran las manzanas. A mediados del siglo XIX, con sistemas aún rudimentarios, la investigación comienza a intensificarse, solucionando numerosos problemas en el ámbito agrícola. Ya en el siglo XX, los primeros sistemas comerciales, como el de Mauget, extienden la endoterapia como un método asequible de tratamiento de plagas y enfermedades, con base científica, y ahondando en parámetros como la presión, el volumen, la eficacia, la persistencia, el reparto interior de las materias activas, la respuesta a las heridas, etc. En España, la historia de la endoterapia nace en la Universidad de Córdoba, donde 3 investigadores patentaron un sistema que, trabajando a baja presión y alto volumen, solucionaba problemas de gran relevancia, como la clorosis férrica o la fitóftora, eliminando los daños vasculares generados por las técnicas de alta presión y permitiendo una mejor solubilización, reparto y eficacia, con un gran abanico de materias activas. Tras casi 3 décadas de desarrollo, el concepto original desemboca en una nueva patente, extendida a 25 países, la tecnología Inject. Fruto de esta evolución, a la baja presión y alto volumen se le añaden la versatilidad en cuanto al contenido, volumen y presión de aplicación, ahora adaptables al tipo de árbol o tratamiento y mejorando la velocidad de absorción y de aplicación. La adición de una válvula de seguridad permite dosificar a posteriori sólidos o líquidos, aumentando así el catálogo de aplicaciones y dando la posibilidad de hacer tratamientos combinados, así como la posibilidad de reutilizar los dispositivos. También disponemos de máquinas portátiles de fabricación propia para el envasado en destino, lo que facilita la exportación e instalación de centros de llenado en diferentes lugares. Esta versatilidad hace que Inject se adapte perfectamente a las diferentes normativas específicas de cada mercado. En este sentido, el marco regulatorio más reciente, a nivel europeo y nacional, ha dado un nuevo impulso a la inyección al tronco, ya que, debido a su bajo impacto en el entorno y en la salud de las personas, la ha convertido en una herramienta imprescindible para el mantenimiento del arbolado de nuestras ciudades, lo que se ha visto también reflejado en la autorización de formulados para su uso exclusivo mediante inyección al tronco, excluyendo a otras técnicas tradicionales de aplicación. El sistema Inject es muy sencillo. En función del tamaño del árbol, se realizará una serie de perforaciones, se introducirá un conector y se acoplará un dispositivo que contiene un líquido que vehiculiza las materias activas inyectadas. Una vez absorbido, en cuestión de minutos se podrá retirar el dispositivo y separar el conector. Al inyectar a baja presión, la propia transpiración del árbol causará la absorción del líquido de manera natural, y el alto volumen fomentará un reparto óptimo y homogéneo de las materias activas, eliminando además cualquier fitotoxicidad. Además, si se requiere, el dispositivo cuenta con una válvula autosellable, que permite al usuario dosificar y añadir gran variedad de materias activas en el momento de aplicación. Fertinject es la única empresa europea que desarrolla sus propios formulados específicos para inyección al tronco, fertilizantes, bioestimulantes y también vehiculizantes de otros formulados como los fitosanitarios, siempre teniendo en cuenta los parámetros físico-químicos idóneos para la endoterapia, así como sus resultados en campo, en cuanto a eficacia, persistencia, velocidad de absorción o fitotoxicidad. También apostamos por la divulgación y por una formación de calidad, que trasladen al público en general los conocimientos necesarios para conocer y llevar a cabo un uso responsable de la endoterapia. A través de nuestro departamento de soporte técnico atendemos de manera directa las necesidades del usuario final y de los prescriptores de nuestro sistema, y asesoramos sobre la gestión integrada de las problemáticas planteadas en el arbolado urbano. Planificamos mediante sistemas de información geográfica y aplicamos en entornos complejos, a través de nuestras empresas homologadas. Todos estos valores se combinan en Modendo, nuestro modelo integral de endoterapia. Inject es, en esencia, un vehículo en continuo desarrollo para un tratamiento sostenible del arbolado con el aval de más de 30 años de experiencia. Implementamos soluciones en diferentes sectores o países, donde las necesidades pueden ser diferentes, pero el objetivo siempre es el mismo,
el cuidado del árbol.